¿Y qué pasó, señores? Bienvenidos. A ver, lo pasamos bien. Y bueno, yo tengo el vídeo preparado ya de por fin el cuarto gamer. ¿Qué es esto? Voy a enseñar mi cuarto. Es un vídeo largo, lo digo ya. ¿Por qué es largo? Porque cada parte que enseño, pues quiero deciros más o menos lo que tiene, cómo es. Y hay mucho que enseñar. Y en un vídeo de 10-15 minutos no va a ser posible. Así que este vídeo va a ser un poquito más grande de lo normal. Le estás rompiendo toda, ¿eh? Que ya de por sí son bastante grandes mis vídeos, porque me lío mucho. En esta creación de este cuarto ha habido muchos cambios, mucha evolución. Esto era un cuarto donde había una litera, un ordenador, un pequeño ordenador, que era la parienta, y era el cuarto de las chiquillas. Pero las chiquillas se hicieron grandes y este cuarto pues no lo usaba nadie. Así que yo, que tenía todo en el salón, todo, pues me vine aquí para meterlo y poder tener por fin un buen cuarto del vicio. En él, como he dicho, ha habido muchos cambios, muchas cosas, muchas variables. Hubo que rehacer muchas cosas también. Y en fin, pues invertir tiempo, dinero y dedicación para poder terminarlo. Y nada, así que sin más dilación, ¿a dónde vamos? A enseñaros el cuarto game. Bueno, ya toca enseñar el cuarto bien. Como veis, voy a ir por parte. Voy a intentar ir rápido porque si no los vídeos estos se alargan. Pero estos vídeos tienen que alargarse porque si no, no sacas todo. Y no quiero dejar nada, lo quiero sacar de una vez y ya está. Zona de consolas. Consolas retro y consolas no tan retro, consolas más antiguas y otras no. ¿Vale? Neo Geo CD, Virtual Boy, la NES clásica, nuevita con su caja protectora. Yo creo que esto es súper importante, lo voy a enseñar. Yo cada 3 días, 4 limpio el polvo entero del cuarto. Y limpieza general, limpieza normal todos los días. Por eso no hay mucho polvo, pero el polvo es súper malo. ¿Me veis? Esta Virtual Boy está sin estrenar, está nueva total. Sin estrenar, no, si no me equivoco, venían sin precinto, venían sin plástico, sin nada, pero está todo a full. La he estrenado yo, porque la he probado yo, no la ha probado nadie más. Y nada, y esto le compré el plastiquito que es súper importante. Me gustaría tenerlo en todas las consolas, sobre todo en la Jaguar CD, que es nueva también. En la Neo Geo también, la he conseguido en la Nintendo. Pero en la Jaguar CD, que es una caja que se estropea mucho, sobre todo las esquinas, ¿vale? Sobre todo las esquinas se estropean bastante. Pues quiero conservarla lo mejor posible porque se paga bastante. También está nuevita, ¿vale? Esta sí se ha abierto, pero no tiene uso, es que está nueva, nueva. Y la Jaguar, la caja, pues igual, nuevita también. Me gustaría conseguir por lo menos el protector de este. Esta la conseguí hace poco, la PlayStation 3, está nuevita a estrenar, la PlayStation 2 la compré hace algunos años. Los sets de acople de la Polymega, mi Super Nintendo que me regaló mi amigo Yané. Aquí tengo esta Mega Drive japonesa pirata. Y esta Super HD Super Nintendo también pirata, de esas raras que se compran en AliExpress. PlayStation 1 y unos casquitos de Game Boy, casquitos de Play. En esta zona, que no quiero meteros mucho porque si no os voy a tapar. En esta zona, revistas que tengo más revistas en el salón. Aquí pues 2 gorritas que yo cuelgo. Y estos son, me cambio otra vez, pues juegos que no he sacado en el canal todavía. Estas compras las hice aquí en Canarias, ¿vale? Y no he sacado todavía en el canal. En una tienda a la que yo voy y que tiene muy buenos precios y está trayendo de importación. ¿Los sacaré en su día? ¿Compra? Sí, la saco. Y aquí más juegos de Amazon que me han venido. Estos fueron comprados en Retro World. Y estos son variados, sobre todo cables y cables. Sección, ¿vale? PlayStation 5, PlayStation Vita, PSP, PlayStation 4, en doble fondo, aunque esto de PSP. PlayStation 4, ediciones especiales de PlayStation 4, muy complicadas de colocar siempre. PlayStation 3 y 2, que no tengo mucho. ¿Por qué no tengo mucho de Play 3 y Play 2? Porque yo cada salto de generación cogía todo, lo vendía para poder adquirir la nueva consola. ¿Mal vendido? Sí, porque vendí a lo mejor. Recuerdo que Play 3 la vendí por poco más de 250 euros, pero tenía unos 200 títulos. Casi 200 títulos pude soltar. Y de PlayStation 2, pues unos 100 títulos con la Play. Así que mal vendida estaba, ¿vale?
mal vendida para el precio que era, pero a día de hoy esto es lo que hay, ¿no? Y he intentado recuperarme todo. Máquina, mini arcade, mini Barton, o una Barton completa, como queráis llamarlo también, me da igual las definiciones, yo no soy muy tiquismiqui, que me hizo mi amigo Manu, y que tengo un vídeo en el canal de hace muchos años, ¿vale? Aquí, pues bueno, la tengo ya en su huequito, aquí le falta un cartel que me dijo Manu, ahí le falta un cartel, Oli. Le dije, claro que sí, espero por ti, saludito desde aquí, cuando quieras verte a ver el cuarto que te lo enseño y jugamos. Sección diferente, Nintendo Switch. Juegos de importación, que es casi toda la mayoría, yo creo que tengo, porque los compro casi todos en Amazon Japón. Ediciones coleccionistas como Bayonetta que conseguí aquí, en su plastiquito protector que me llegó no hace mucho, ya protegida. Este pañito es para las pantallas, ¿vale? Para que no se raye, un pañito especial. ¿Qué más? Ediciones coleccionistas de Switch, las tengo ahí, muy jodidas, ¿por qué? Porque necesitan bastante hueco y hacer el puzzle, o como yo le digo, el Tetris, es una jodienda, pero una jodienda total. Ahí como veis, más ediciones, la más grande, la última, ¿no? Por supuesto, la de Zelda, que me vino ayer el plastiquito protector. Esta se me había caído varias veces al limpiar, es muy pesada a la hora de trabajar, de cogerla, y eso es bastante incómoda. Pero bueno, no se me estropeó los cantos, que es lo importante, está abierta y está protegida. La primera edición, ahora hay que meterla aquí bien, de Zelda Breath of the Wild, que es esta de aquí, que necesito también el plástico protector. Vamos a cambiar un poquito de posición y vamos a ver qué más tengo aquí. Pues esto lo compré en el Retro World. Como veis, en 3D, de A Link to the Past, Zelda, mi juego preferido de la generación de 16 bits. Y de muchas generaciones después también, ¿por qué no? Sacando la espada maestra, ¿vale? Esto es mítico y me encantó y lo compré. ¿Que tengo que sacar el vídeo de Retro World? Sí, lo sé, pero todavía no lo he sacado. Ediciones de Zelda, las mejores ediciones las ha tenido sin duda, ¿vale? Sin duda, 3DS. 3DS ha tenido las putas mejores ediciones de consola. Ni la Switch, que la veremos ahí, ha tenido mejores ediciones que esta. Porque esta en concreto venía con el jueguito. Este que se vende por separado y lo venden carísimo también. La especulación, señores, la especulación. ¿Qué más tenemos aquí? La edición doradita del Zelda, ¿vale? Ali vende un World, que fue, ¿cómo decirlo yo? Un juego que, si no lo habéis jugado, pues era muy al estilo A Link to the Past, pero con diferentes mecánicas. ¿Está bien? Sí, mucha gente le gusta, a otros no, pero a mí me encantó, yo lo terminé y disfruté. Aquí dos ediciones protegidas también. Aquí tenemos la de Pikachu y aquí también la de Pikachu. Bueno, ¿vale? Entonces, bueno, Pokémon, yo digo Pikachu, pues como veis, es la cara de Pikachu, así que las dos son de Pikachu, aunque esta tiene parece la bola y esta no. Las conseguí muy bien de precio también, las conseguí en Game en su día, las estaban soltando tiradas. Game Boy, repro y original y repro, una de dos. No la voy a distinguir porque tampoco soy un fanático y me importa un cojón. Solo una la conseguí aquí en Canarias y otra la compré porque tenía mi Game Boy tirada por ahí y no era así, así que está metida en su cajita y bien. Esta caja, ¿vale? La 3DS de Zelda Majora's Mask. ¿Qué pasa con esta caja? Yo compré una caja para esta consola, pero en realidad no era para esta consola, era para esta. Y me vino esta caja que me cabe, aunque sobra un poquito, me caben dos. Bueno, para no tenerla ahí cogiendo que se estropee y tal, pues las metí aquí. ¿Qué pasa con esta de Samus? Esta la conseguí hace bastante tiempo. Es muy sensible a la luz, mucho. El color rojo se destiñe, o como le dicen los entendidos, el Surface, es muy abrasivo en este tipo de consola, en este tipo de caja. No le puede dar sol, no le puede dar la luz, lo tienes que tener virada hacia otro lado porque se destiñe enseguida. Y bueno, como me vino esto y me cabían los dos, la metí aquí. Ya compraré uno para cada uno. Una edición de Nintendo DS, la de 3DS XL rosa, que es un color de mis colores preferidos. Poco más, aquí poco más, Nintendo, ¿no? Nintendo puro. Siguiente zona que voy a enseñaros, pues bueno, esta esquinita de aquí, aunque veis, esta la voy a enseñar al final, que es la de las consolas, pero bueno, esta esquinita, ¿qué tiene? Consolas portátiles, mando para el Astro City, que es esta, para conectar y jugar y disfrutar con un mando como si estuvieras en la misma recreativa Astro City, que es un mando muy robusto, muy pesado y yo creo que es bastante bueno. Yo no soy un entendido de estos mandos, pero eso me lo regalaron para mi cumpleaños y bueno, pues ahí está. Neo Geo Mini, la edición Navidad.
Neo Geo Mini, esta edición tan bonita también con esta caja al color. Los dos mandos de la Neo Geo Mini, el pack mítico típico, que cuesta a día de hoy bastante conseguir. Otra Neo Geo Mini con estos colores. Bueno, una está con este formato así y otra pues bueno, en rosa. Bastante bonito. Bueno, yo las cogí porque estaban muy baratas y son las cosas, las locuras de los coleccionistas que tenemos. La Taito Arcade que viene con el pad del Rollon de la bola y un pack chiquitito también. Consolas mini, TurboGrafx, todo. Muy buenas también, me encantaron. PlayStation, que no me gustó mucho, pero a gusto colores y antojo las flores. La Retron para jugar Game Boy Color y Game Boy Advance, que si la queréis conectar por HDMI a la tele, pues la podéis. Yo la cogí por eso, pero después no la conecté y no la he sacado tampoco en el canal. Zona de Wii blancas que tengo, Evercade portátiles, las dos que hay, no hay más. Solo hay estas dos de momento y la Evercade Versus, que es la grande, que ya la sacamos en el canal. ¿Qué más tenemos? Pues ediciones como la del Capitán Tsubasa, que está batería de precio en Game. No en Game, en Mediamar, pero tiradísima. Otra del Fire Emblem, que también conseguí muy tirada de precio, cuando costaba mucho conseguirla. Y dos versiones de Metroid Dread. ¿Por qué dos? Bueno, esto es de otro juego, que lo tengo ahí. ¿Por qué dos? Porque una es la japonesa y otra la europea, que tengo en el canal, también la saqué. ¿Y qué pasa? Esta la compré porque no conseguí reservar esta en su día. La compré y dije, pues bueno, ya la tengo, aunque sea la versión japonesa, no importa. Y esta, pasando por mi tienda de segunda mano, Videoclub Oliver, la tenía a 8 o 7 euros más cara, nada más de su precio original. La vi ahí y me la llevé. Como he dicho, cosas del coleccionismo. Vamos con otra sección, otra esquina que tengo aquí. Como veis, esto es de Wii U, 3DS, DS, Wii, GameCube, 3DS, Wii y Wii U. Bueno, es todo lo de las consolas de otras generaciones de Nintendo. Lo más que tengo de, por supuesto, pues de Wii U, porque tengo una buena colección de Wii U, que tengo en doble fondo. Yo creo que es de las ediciones, de las colecciones más completas que tengo. ¿Me faltan juegos? Sí, pero estoy contento con lo que tengo. Y aparte lo he disfrutado casi todo, menos los juegos de importación, porque me quiero conseguir una Wii U japonesa, porque no quiero tocar la mía. Unas cosas, unas locuras de mi cabeza que a veces no tienen mucho sentido. Con lo bien que podía ser liberando una, que tengo dos Wii U, libero una, la pongo y no tengo problema. Pues yo me quiero comprar una japonesa. Pues no, Noli, no te la compres. La caja con la consola Xbox Classic. A estrenar, esta la conseguí en Tenerife. El vendedor de la tienda me dijo, tengo esta que me la trajo un francés, que luego he contado la historia. Me la trajo un francés y no la he abierto, la tengo ahí, pero es de segunda mano, te la dejo por 120 euros, creo que era. Yo le dije, venga, me la llevo, viene con caja, sí, pero no viene con manual de instrucción ni nada. Pero viene la consola, sí, está muy bien, viene con el mando, vale, vamos a verla. Me dijo 120 euros. La baja no la había abierto. Y la consola tenía el precinto y ya le entró mosca. Entonces la abrimos con cuidado, la sacamos. Cierto es que dentro están partidos el corcho, porque está partido, supongo porque le haya dado un golpe el tío, o por el tiempo. Y la consola estaba precintada, venía con las instrucciones, el mando precintado, todo a estrenar. Me dejó el mismo precio, se arrepintió, yo le di las gracias y me la llevé. Zona de 3DS no tengo mucho, de DS tampoco, de GameCube tengo lo que quiero, no tengo más. Vale, los Resident Evil, que prácticamente es por lo que me encantaba esta consola, los Star Wars, los Royals. Dos versiones aquí dos de esas compras locas que hacemos los coleccionistas. De Ni no Kuni para DS, cerrado y abierto. Bueno, pues las chorradas que hacemos y que al final pues tenemos ahí. Muy bien, está muy bien, juego, lo podéis jugar. La ROM ya está traducido creo que por la comunidad española hace muchos años y la podéis disfrutar. Y no tengo mucho más, el guantelete de Tano aquí. Ahí está, el guantelete de Tano. Mi gafa de realidad virtual, las Oculus Quest y las Oculus Rift, si no me equivoco. Los nombres no soy muy bueno, así que dos cajitas con cable, Ham Arcade o Pandora Box clónica esta que venían, que fue el vídeo que más visitas tuvo en el canal, pero menos suscriptores.
¿Por qué menos suscriptores? Porque tuve 60.000, una burrada, o 50.000 visitas y me dio poquísimos suscriptores. Pues una cosa curiosa, ¿no? Y un montón de likes, pero pocos suscriptores. Pero bueno, no pasa nada. El canal lo que tiene. Aquí amigos colgados, ¿vale? El de Samus y el de Zelda. ¿Lo veis? De puta madre. Aquí los tengo colgaditos, cerrados, porque yo no soy de amigos, no soy de abrirlo, pero hay algunos que sí me gustan. Esto es de la Retro World, que fui con mi hijo. Y aquí le tengo de recuerdo. Ediciones coleccionistas de Equipo 360, Equipo One y Series X. Zona de Mega Drive, que me regaló mi amigo Gaby. Y yo he comprado alguna cosa que he visto aquí por la isla, que me da pena verla tirada a un precio de mierda, y los compro al final. Atari Jaguar, todo original, nada de retro. ¿Vale? Tengo una colección bastante curiosa de Atari Jaguar para mí, ¿vale? Mando de Atari Jaguar, el diabólico mando de Atari Jaguar. La versión de Doom, la famosa versión de Doom de Atari Jaguar. Y juegos sueltitos que también tengo. Tengo el juego que me vais a preguntar, oye, ¿tienes el Alien vs Predator? Sí, lo tengo suelto, está guardado en otro sitio y ya está. Bueno, esto es un apoyo, lo pongo aquí. El muñequito de mi hijo, ¿vale? Que lo tenía ahí tirado en su cuarto y lo rescaté yo. Una taza de Super Nintendo, NES, Virtual Boy, tengo juegos. Virtual Boy, tengo estos juegos. ¿Vale? No tengo más de Virtual Boy. De NES, tengo juego de NES, tengo Repro, no me importa decirlo, los Castlevania sobre todo, pero lo demás original. Super Mario 3 original, el Babylon Billy, el To The Hair original, Gauntlet, Star Wars, estos dos no, y este es un juego que es el Escape, que salió por Kickstarter en su día y yo lo compré, pero poco más. Y después juegos sueltos, son todos originales, menos algunas chinadas de estas, pero todo lo demás original, no hay retro ahí, no hay nada raro. Esto es el adaptador de corriente, si yo estoy preguntando de la Virtual Boy para conectarle, si no me equivoco, el adaptador de Super Nintendo de la corriente a la Virtual Boy, y en vez de jugar con pilas, pues jugar bajo corriente, si no recuerdo mal. De Game Boy, pues bueno, de Game Boy no tengo nada, tengo esto, ¿vale? De Game Boy Advance y poco más, no soy un amante de esas colecciones. Esto me vino una caja sorpresa de Japón que compré y me vino dos juegos de 64. No colecciono pistas de 64, tampoco, lo siento. Yo colecciono más actual y lo que me gusta. Esto es una repro, estos son repro, que me gustaría tener el Zelda A Link to the Past, sí, original, sí. Y lo puedo tener a día de hoy, no, está prohibitivo, como yo lo quiero, en buen estado, nuevo, sin desperfecto, se paga mucho, lo entiendo, pero no lo comparto. Unirally, una versión que conseguí aquí a buen precio, nuevita, me la llevé, tiene tiene algo estropeado, pero no soy, en este tipo de juegos no soy muy tiquismiqui, ya que Super Nintendo no es de lo que yo quiera coleccionar. Estas dos versiones de R-Type 3 y R-Type Super, y la de ¿cómo era? Hope Leader, ¿no? O algo así, que no recuerdo mal, que estaban en Amazon en su día. Y creo que algunas, estas de Irene, las dos son de Irene, y estaban en Amazon para comprar. Yo las compré. Venían a Canarias y las compré. Las únicas que he comprado. De Mega Drive, como he dicho, mi amigo Gaby que me las regaló. Pero poco más. Vale. Sega Saturn, me gusta, me encanta. Sí, esto lo he comprado todo aquí. Y alguien lo ha vendido poquito a poco y he estado recopilando cada vez que lo veo por ahí por las tiendas. El último juego que compré fue este. Vale, para Sega Saturn, el Resident Evil edición PAL, que está bastante bien para lo que era la consola y a un precio bastante caro a día de hoy. Sega Saturn, veis, poquito, pero bueno, es lo que quiero tener. Y aquí pues un popurrí de PlayStation 1, de la Neo Geo CD y TurboGrafx, ¿vale? Esto es de la Sega Saturn y aquí pues tengo el juego este, como veis, yo creo que es el juego más caro que tengo de mi colección. Lo conseguí hace muchos años por medio de la chica esta en Japón, que es contacto mío, que me empezó a mandar juegos, yo le mandaba lista y me dijo, oye, está este en la tienda, está presentado, lo quieres, no vale muy caro. Como me has pedido de Castlevania bastante, veo este que es parecido, ella no tenía ni idea. Y yo le dije, lo vi y le dije, sí, mándamelo. Esto fue hace 8 o 9 o 10 años, más o menos, creo yo.
si no me equivoco más. A día de hoy está muy valorizado. Cuando vi el precio en eBay se me cayó y hice una rajita aquí. Lo siento, me puse nervioso. Y aquí lo tengo. Después 2 juegos de Mega CD, ¿no? Este estaba el Road Racer, o el Road Avenger, perdón. Estaba siempre expuesto en el Corte Inglés, junto con el mastodonte de la Mega Drive CD. El Tom Allen también lo vimos en su día, en el Corte Inglés. Íbamos al Corte Inglés a ver los juegos que te ponían ahí y a ver si el vendedor se apiadaba de ti y te dejaba jugar. ¿Qué más tenemos aquí? Zona de Verkade. Me faltan 3 juegos de Verkade, aparte de los que van a salir nuevos. Los estoy intentando coleccionar todos. Me falta el número 3, me falta el número 26 y también el número... Son 3 juegos en total que me falta. El 3 seguro. Tengo el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, el 26, 25, 27, el 28. Me faltaría el 3, el 26 y el 28. 3 juegos que los tengo ahí en la zona de... en Amazon, en la zona de compra del carrito ya localizado, pero hasta el siguiente mes no los pienso comprar porque no tengo money. 2 cartuchos, los 2 únicos cartuchos que tengo de Neo Geo, porque quise comprar en su día, me empalmé y quería conseguir una Neo Geo, pero al final, por los precios, por todo lo que conllevaba, por todos los problemas y porque no la iba a disfrutar tanto como quisiera, pues solo adquirí estos 2. Este es original, no es una repro, viene todo completito, como veis, el War Hero 2, que se consigue muy fácil. Y esto, que son muchos juegos, creo que son 120 en uno. Como ya he dicho, quería disfrutar, quería jugar, pues no me importó comprar esto en AliExpress. Pero al final, ahí se queda, un mastodonte más en mi colección. Esto es para vender, esta parte, menos esto, que esto es EPD XP, una consola que yo traje al canal, la Verkade Versus, zona de libros, no sé si se verá, de ediciones, de libros, como puede ser esta de Lure Wario, que es la historia. Creo que la he sacado en el canal, de los juegos. Y guías de juego también. Aquí, pues bueno, yo tengo Sega Game Gear y este aparatito se vendió, estaba muy bien, que era la tele, estaba hasta el otro día por ahí en las tiendas de segunda mano de aquí de la isla. Y lo compré, por curiosidad. Tengo también 2 tarjetas de memoria de Dreamcast nuevitas a estrenar, ¿vale? Selladitas y todo, cerradas, como tiene que ser. Ahora vamos con la zona de Xbox One o Series X, como queráis llamarlo. Como veis, tengo bastantes juegos. Esto es una bufandita para el cuello. Tengo bastantes juegos. ¿Qué pasa? La gente que dice no hay juegos en estado físico de Xbox por culpa de Game Pass. No es mentira. No es cierto. Es mentira. Ahí. ¿Por qué? Porque sí hay juegos. Se pueden conseguir muchos juegos. Todos estos juegos los he conseguido en tiendas de segunda mano. Y muchos en Amazon. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que aquí en España, lamentablemente, pues las reinas son, no lamentablemente, que es la realidad, PlayStation 4 o PlayStation 5 y Nintendo Switch son las reinas indiscutibles en España. Y eso es así. Y Xbox pues está en un segundo plano, no tercero ni cuarto, en un quinto plano, en unos stands, en unas zonas muy mediocres, muy cerradas. Si vas al campo, si vas al Carrefour, verás una pequeña sección o casi nada de Xbox. Si vas a Game, verás una mini sección de Xbox en muchos games. Y así está, y es una pena. ¿Por qué? Porque casi todo el marketing de Xbox se basa en el jodido Game Pass. Y eso es un problema, en vez de potenciar los juegos en físico. Pero bueno, yo no soy un especialista en esto, así que tampoco voy a entrar en esos territorios tan complicados que a la gente le molesta. Xbox clásica, Xbox 360... Y aquí pues tengo consolas portátiles y mandos. Voy a colocar esto otra vez en su sitio. Mandos chinos y consolas portátiles chinas. Toda mi colección de consolas portátiles. Aparte también tengo, pues bueno, mandos. Como he dicho, aquí está la Amiga Mini. Y detrás está el Commodore 64 Mini. Tengo el Mini y el grande, ¿vale? Porque soy también un retromaníaco de los microordenadores. Pero ¿qué pasa con los microordenadores? Que no me quiero meter mucho en ellos porque
Mucho cuidado porque se caen las ediciones de Destiny 1 de los poseídos y la edición limitada. Tengo la de edición Espectro, que la tengo aquí, de equipo. Pero también tengo la edición normal ahí, en formato edición limitada. No pude conseguir la de PlayStation porque se acabó y conseguí esta, que venía el Espectro. ¿Dónde está el Espectro, Noli? Pues el Espectro está aquí. ¿Vale? Aquí está el Espectro. Que lo tengo en la balda de PlayStation 5, que no son muchos juegos, pero ahí está bien. Le quise dar un hueco muy importante a Destiny 2 en mi colección, porque Destiny 2 fue muy importante. Fueron muchas horas. No estoy hablando de 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 horas. Estoy hablando de un juego que he dedicado más de 5000 horas a lo largo de mi vida. Y como jugador, pues yo creo que es importante algo a lo que he dedicado tanto tiempo. Y eso es así. El ordenador es muy normalito, no suelo jugar mucho, solo para grabar, editar. Ni no Kuni 2, la edición de Ni no Kuni de PlayStation 3 muy valorada también, que conseguí hace muchos años, no es de ahora, os lo puedo asegurar. Cerradita, le tengo que comprar un plástico protector mejor porque no quiero que se estropee. Tengo Ni no Kuni 1 para PlayStation 3, abierto ya, y es lo que juego en la consola PlayStation 3. Pero este lo tengo cerrado porque es el muñequito, el mando de Play 4 de edición Destiny, el Peabody, que era lo que se ponía aquí, el libro Wonder Book de magia que me regaló mi amigo Reyes. Bueno, esta parte muy sencilla, muy fácil. Ahí tengo cascos, tengo el Bigfoot de Retro Sky, más consolas portátiles, juegos sueltos de portátiles, de todo un popurrí. Aquí tengo una Play 3 que me encontré en la basura, ¿vale? Me la encontré en la basura, así tal cual, con esta caja y con esto. Y es esta edición, que la quiero arreglar, está rota. ¿Qué pasa? La fuente de alimentación, pues bueno, está suelta y se desconecta. Que por Gandul no lo he hecho, lo tengo que hacer. Tiene el disco duro, tiene todo, y bueno, pues es ponerse. Pero como soy un vago, pues no lo hago. Y me dedico a otras cosas. Bueno, vamos con la zona de consolas y lo que tenemos arriba a lo alto. Pues bueno, como veis, tengo todas las consolas Nintendo Switch Lite de segunda mano, menos esta que compré de salida. Las OLED que compré por supuesto de salida. Las mini consolas de Mega Drive Mini 2, Mega Drive Mini, Super Nintendo Mini, NES Mini y esta que los especuladores hicieron buena caja en su día, pero que es la NES dorada Mini. 3 amigos de Browser, Mario y Peach, que tengo arriba del Odisea. El cuadro de Castlevania, que me lo regaló la parienta, y varios amigos. Aquí la tele con las consolas que más utilizo. Xbox Series X, PlayStation 5, Nintendo Switch, Steam Deck, Xbox 360, mi Polymega, la Sega Dreamcast, la GameCube, la Wii U y la Play 3. Las de abajo las tengo conectadas a este Switch, que el Switch sería este, iría saltando, como viste, la primera es mi Polymega. Ahora saltaría otra consola, que puede ser, si no me equivoco, es la Steam Deck, que la tengo aquí conectada, ¿veis? Que se me va porque tengo el tema ahorro-energía, se pone en stand-by, pero no pasa nada. En el siguiente tendría otra consola, que puede ser Play 3 o GameCube, Play 3. El siguiente sería GameCube, que lo vio. Y el primero de todo sería mi Wii U, la Wii U, ¿vale? Las demás consolas pues las tengo conectadas en los otros dos puertos, o las 3 consolas que faltarían, que serían la Nintendo Switch, Play 5 y Xbox Series X o One, como queráis llamarlo, me da igual. Pues la tengo conectada a otro puerto, ¿vale? La Serie X. Y poco más, no tengo mucho más que enseñar. La tele es una OLED y esta es la zona de vicio de juego que yo tengo y que disfruto. Y bueno, este es el cuarto game. Pues bueno amigos, espero que os haya gustado este pequeño gran vídeo, de pequeño nada, porque es grande. Y si disfrutasteis, pues mucho mejor, que nadie se haya molestado, que no os postureo ni nada, cada uno tenga lo que tenga. Yo tengo mi colección, la he ido mimando, cuidando, no es una gran colección en sí de lo que podéis ver por ahí, de fanáticos de Super Nintendo, fanáticos de Mega Drive, de NES, de la Sega en sí, sino es una colección que más o menos, pues lo que tengo es mucho de corazón, muchos juegos de recuerdo de mi infancia. No los tuve todos, pero tuve algunos juegos en concreto que me ilusionaron.
Sobre todo tengo muchos juegos actual, que es el coleccionismo que más fácil es hoy en día coleccionar. PlayStation 4, Xbox, es fácil, no es tan complicado. Nintendo Switch tampoco es tan complicado como pueden ser los formatos más antiguos o de otras generaciones pasadas. Y en fin, esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides darle un buen like, una buena suscribida, pero sobre todo la campanita para que te avise cuando cuelgue un vídeo. Nos vemos pronto, no sé cuándo, porque ya os digo, iba a colgar el vídeo de Retro World y no lo he colgado, lo colgaré al final, no sé cuándo, pero lo colgaré. Y sin más dilación, nos vemos pronto. Adiós.